¿Aquí qué extensión tenéis? 7 hectáreas. 7 hectáreas. Y bueno, vosotros tenéis viña, tenéis cultivos herbáceos, tenéis hortícolas, tenéis una explotación grande. ¿Es vuestra primera experiencia en el mundo del pistacho? Sí. ¿Tenéis intención de crecer en un futuro? Sí, tenemos intención teníamos intención de poner unas 40 hectáreas. 40 hectáreas en fases, quizás. Sí, en 2 años. En 2 años. Entonces, que veis aquí una, digamos, dentro de vuestra diversidad de cultivos, queréis crecer en este cultivo. Sí, y queremos diversificar la explotación y el pistacho pues lo vemos como una buena opción a futuro, claro. A futuro, porque es un cultivo que hay que tener la paciencia suficiente, ¿verdad? Claro. Y el pulmón financiero. Sí, porque están muchos años que no coges cosecha en esta tierra y lo que estás haciendo son gastos. Exacto. Pero a futuro parece ser que pueda ser una buena inversión. Tienes unos costes de inversión y luego tienes unos costes de mantenimiento. Claro. Vicente, te iba a hacer una pregunta con respecto al cultivo ecológico que se está expandiendo cada día más y sobre todo en los cultivos leñosos. ¿Tú qué opinas de...? Que lo estoy barajando. No lo tengo en ecológico, pero estoy mirando para meterme con este cultivo en concreto. Sí quiero meterme en ecológico. Con lo que es el pistacho, porque tu experiencia en ecológico no es ninguna todavía, ¿no? No tengo experiencia en ecológico. No lo habéis puesto ni en hortícolas, ni en cereales, ni en lo que es la viña. No, pero en el pistacho sí lo veo como una buena opción. La verdad es que hay una diferencia en el precio, hay una diferencia interesante. Y luego, pues, la demanda del fruto es total, es decir, es grande. Es decir, si hemos tenido fruto del convencional prácticamente hasta hace unas semanas, y seguramente que aún quedan almacenes con pistacho de la campaña pasada, yo no conozco, pero el producto ecológico, yo te diría que en enero ya no había nada. Yeah. Es cierto que hay menos volumen, pero en proporción la demanda es más grande, Y estamos hablando de países nórdicos que tiran mucho, los países nórdicos, países de Centro Europa, Reino Unido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con el agua que aquí nos permiten sacar, en la zona donde estamos hablando en torno a los 1.500 metros cúbicos, un ecológico se va a llevar con unos costes muy parecidos a un convencional, unos costes de producción, vas a producir prácticamente igual y luego tienes una ventaja a la hora del precio. Entonces, yo creo que nosotros lo recomendamos a nuestros clientes. Yo lo he barajado por eso, porque sé que no es una planta sensible y al final, con la climatología que tenemos, nosotros no tenemos muchos problemas de hongos, que sería lo que nos podría impedir el estar en ecológico. Y como no tenemos problemas de hongos, pues sí, yo sí estoy pensando, me lo planteo seriamente, en entrar en ecológico. Y cada vez hay más proveedores que están especializados en el mundo ecológico. Hablo de proveedores de abonos tanto de cobertera como de fondo. También hay lucha biológica, que eso tú lo conoces de otros cultivos, que la lucha biológica está creciendo y también se puede utilizar. Entonces, es como todo, es primero tener la mentalización de lo que quieres hacer. Hacen falta 3 años para que tú puedas estar acreditado como que tu cultivo es un cultivo ecológico, que luego puedas vender el fruto como tal, y eso pues te trae... Estamos hablando de... la media está en un 15-20% más en el precio, con lo cual merece la pena. En un futuro ya se verá, ¿no? Porque uno siempre está a tiempo de salirse de ecológico a irse a convencional, y también a lo contrario, ¿no? Pero hoy por hoy es interesante. Nosotros siempre recomendamos la planta ideal para cada caso, recomendamos el marco ideal para cada caso, recomendamos la variedad hembra, la variedad macho. Últimamente, por ejemplo, estamos combinando diferentes machos porque pensamos que nos hace tener polen de manera más constante y en más espacio de tiempo, y eso nos va a llevar a tener menos vacíos. Entonces, vuelvo a decir que la experiencia es fundamental, porque la experiencia que vas recogiendo la vas trasladando al presente, y al fin y al cabo esos asesoramientos lo que te hace es que aproveches al máximo el tiempo y el dinero. Y el tiempo en el manejo de una explotación se convierte en dinero, al final, y es un montón la experiencia de otros es fundamental.
Nosotros lo tenemos claro, la base de nuestro negocio es el asesoramiento y aprendiendo cada día. Todas las horas que le dedicamos al negocio es aprender de ti, de otro y así todos los días, y esto hace que cada día que pasa, al tener más experiencia, pues la podemos trasladar a nuestros clientes. Sin terminar nunca de aprender. No, es infinito, el aprendizaje es infinito. Pues muy bien, pues gracias por dejarnos aquí utilizar tu tiempo, ¿eh? Gracias a ti, Juan. Y poder también pues aprender de todo lo que nos has podido transmitir, y también porque eres un hombre súper ocupado y el hecho que te podamos tomar un tiempo pues es agradecer. Gracias a ti. Gracias, Vicente. Venga.